Estaremos a transmitir en redes sociales ahora y de ahí empezamos. Ya estamos, creo, en redes. Ujú. Empezamos en este momento. Bienvenidos al último panel del día de hoy. El tema es economía circular, bioeconomía y economía ecológica, perspectivas para una economía alternativa. Voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. Tenemos a Tarcisio Granizo, él es biólogo ecuatoriano, ha trabajado en conservación ambiental en varios países de América Latina por más de 30 años. Actualmente es director de WWF en Ecuador. Sara Latorre es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Estudios Sociales con mención en Estudios Socioambientales y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es profesora investigadora invitada del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la FLACS Ecuador. Paulina Criollo es licenciada en Economía y máster en Ciencias en Ecología Industrial en la Universidad de Leiden y de TU Delft en los Países Bajos. Es directora del programa Sostenibilidad, investigadora y docente en la SPOL. Andrés Mideros es PhD en Economía y Análisis de Política Pública. Cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo y en Política Pública y Desarrollo Humano. Actualmente es decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y doy la palabra a Andrés Mideros que moderará este panel. Muchas gracias, Alejandra, y una buena noche a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en la sesión de Zoom y también quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Facultad de Economía. Es un gusto llegar a este foro, a este panel que va a ser también el cierre del primer día de esta Semana Internacional de la Economía, ¿verdad? En la que hemos hecho un primer día introductorio desde las perspectivas y los enfoques de la bioeconomía y la economía circular. Lo hemos manifestado en la inauguración esta mañana. Buscamos justamente una escuela de economía que se atreva a pensar alternativas y a tener distintos enfoques. Que la unidad de análisis y de optimización monetarizada quizás ya está caduca, como está caduco el proceso lineal de producción, intercambio, consumo, desecho, ¿verdad? Y que hay que buscar otros elementos más biocéntricos, más solidarios, y en las cuales quizás las unidades de análisis son justamente el tiempo de las personas, la vida, y la energía para dar consistencia, digamos, a esos elementos. Y el día de hoy, en esta noche, con Tarcisio, Paulina y Sara, tenemos un panel de lujo justamente para entender esos enfoques y esos puntos de encuentro, pero también las tensiones que pueden existir entre la economía ecológica, la bioeconomía y la economía circular, que no son lo mismo, que tienen una entrada a veces común, pero a veces también tensa frente a esta problemática que estamos tratando de solucionar y de darle alternativas. Sin más que decir, vamos a empezar con el foro. Cada uno de nuestros panelistas, nuestro panelista y nuestras dos panelistas van a tener 15 minutos y posteriormente tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, sin más y simplemente para ir en ese orden, bioeconomía, economía circular, economía ecológica. Vamos a darle la palabra a Tarcisio. Por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar aquí con tantas personas que son expertas en la materia. Yo creo que el tema es absolutamente importante porque nosotros estamos en este dilema de ver qué modelo de desarrollo queremos para nuestro país. Yo creo que esa es la discusión principal que hay que dar, que hay que sentarse, que hay que definir en un gran acuerdo nacional, quizás definir cuál es el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo pasa, entre otras cosas, a mi modo de ver, habrá que discutir eso, pero pasa por ir saliendo del extractivismo, y una de las formas para ir saliendo del extractivismo creemos que es la bioeconomía. La bioeconomía entendida como un concepto mucho más amplio del que en muchos países se estipula, ¿no? Para nuestro modo de pensar, la bioeconomía incluye varias cosas. Incluye, por ejemplo, el uso directo de la biodiversidad o el uso de la biodiversidad con valor agregado, incluyendo la biotecnología. Incluye la economía circular, es decir, la economía circular, a nuestro entender, es parte de la bioeconomía. Incluye el mejoramiento de los commodities tradicionales, mejorar la producción, por ejemplo, darles valor agregado a los commodities tradicionales, e incluye, por ejemplo, cosas que, digamos, son un poco híbridas como el ecoturismo.
como una de las posibilidades para cambiar la matriz productiva, que nos parece importante. Voy a, si me permiten, compartir la pantalla, si me dan la autorización para compartir la pantalla, entonces yo voy a hacer una brevísima exposición. Ahí está. Vamos a ver si es que ya se ve. Es una cosa muy simple y muy básica. Básicamente, si ustedes la ven, básicamente lo que ponemos aquí es básicamente qué es lo que se necesita a nuestro entender para que haya una bioeconomía sostenible. Y yo creo que es necesario introducir el término sostenible en la bioeconomía, porque no todo lo bio es económico, perdón, es sostenible. Hay que empezar a entender que una bioeconomía que no sea sostenible resultaría peor que el remedio que la enfermedad. Es decir, si nosotros lo que queremos es cambiar el modelo de desarrollo a un modelo más sostenible, las estrategias para cambiar ese modelo en la economía tienen que ser sostenibles necesariamente. Entonces, ¿qué se necesita primero? A nuestro modo de ver como organización ambiental y como uno de los pilares de la sostenibilidad, un vínculo fuerte con conservación, precisamente por el tema que estoy planteando, es decir, el hecho de que si no es sostenible la bioeconomía, le falta esa pata de la sostenibilidad que es el tema ambiental. Necesita que haya un componente fuerte de investigación e innovación. Yo creo que aquí es uno de los claves y ahí es donde entran las universidades, la academia, con su rol de investigación, de innovación, porque lo que queremos es empezar a encontrar valor agregado para los productos de nuestra biodiversidad. Recordemos que el Ecuador es uno de los países megadiversos del mundo, uno de los 17 países megadiversos del mundo, pero que no conocemos más que el 5% de esa biodiversidad. Entonces se necesita un componente importante de investigación y un componente importante de innovación. Se necesita inversión. Alguien tiene que poner recursos. La banca, el Estado, la cooperación, inversionistas privados, pero alguien tiene que poner recursos para que haya todo este proceso. Primero la investigación y después el resto de elementos. Hace falta identificar mercados. Siempre yo digo que cómo competimos nosotros con países como Colombia y Perú, que tienen la misma biodiversidad que nosotros, son países megadiversos, que son más grandes, tienen más recursos, que no están dolarizados y por lo tanto su producción es más barata. ¿Cómo competimos? Es con un producto precisamente que tenga una certificación ambiental y social que le dé ese valor agregado en los mercados europeos y de Estados Unidos y de otros países. Se necesita para que haya bioeconomía organización comunitaria, es decir, si hablamos de cambiar el modelo y si hablamos de recuperar la economía de este país después de las crisis económicas, las pandemias, etcétera, la pandemia, etcétera, hablamos de la necesidad de fortalecer a aquellos que más lo necesitan, que son las comunidades locales. Y lo que se necesita desde el punto de vista ambiental es lo que se llamamos nosotros acuerdo social, es decir, vamos juntos a trabajar por un tema, por promover productos para el mercado que estén vinculados a la bioeconomía, pero que haya cambio, ¿cuál es el intercambio? Quizás evitar la deforestación, quizás evitar la contaminación, es decir, buscar estos acuerdos sociales. Evidentemente necesitamos que haya incidencia en política. Si es que no hay un marco jurídico adecuado, si para hacer un emprendimiento te ves atrapado en las redes de la burocracia, esas son las cosas que desmotivan, desincentivan el hecho de crear nuevas cosas, nuevos productos, nuevos mercados, abrir nuevos mercados. Obviamente tiene que haber un vínculo total y absoluto con el alivio de la pobreza, teniendo los datos de pobreza que estamos teniendo ahora, en donde 20% de nuestros niños todavía están desnutridos. Entonces, como les decía, hay digamos, varios tipos de productos de la bioeconomía, ¿no? Habíamos hablado del uso directo de la biodiversidad, ahí hablamos, por ejemplo, cosas tan simples como peces ornamentales, que se consiguen en los ríos amazónicos y que son muy cotizados en los mercados internacionales. El mercado de peces ornamentales genera millones de dólares. Aquí hay mercado de peces ornamentales, pero todo se va a Colombia y sale por Colombia legalmente, todo se va de contrabando a Colombia. Entonces ahí hay que ver qué productos se pueden identificar, como vamos a ver más tarde. Biotecnología, obviamente, toda la economía circular basada en la economía del residuo, del desecho,
el mejoramiento de la productividad que habíamos dicho, hay un componente que muchos países lo están llevando a cabo como parte importante de la bioeconomía, que es la producción de energía, de bioenergía, de alcohol o de las biorefinerías, etcétera. Está el ecoturismo, están nuevos bioproductos, y esa foto que ustedes ven ahí que parece tan extraña en este contexto, es una baldosa hecha por la Universidad de Guayaquil con residuos del cangrejo, es decir, los caparazones, las conchas del cangrejo que se tiran normalmente. Estos estudiantes idearon un método para convertirlos en baldosas, que son las que ven ahí en esta foto. Y vemos la relación de todas estas distintos usos, digamos, o productos que pueden salir de la biodiversidad, de la bioeconomía y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una relación muy fuerte entre bioeconomía y objetivos de desarrollo sostenible, con temas de energía, con temas de biodiseño y bioconstrucción, uso sostenible de la biodiversidad, producción sostenible de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hay una necesidad ahí de, si queremos cambiar el modelo y queremos alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible, que por el momento son el lineamiento internacional mundial más evidente para lograr la sostenibilidad, más allá de que sea efectivo o no, lo que tenemos es que vincular la bioeconomía y todos sus productos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y obviamente no está exento el tema del desarrollo de la bioeconomía de algunos cuellos de botella, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tiene la bioeconomía en el país y en otros países son los pocos volúmenes de producción, y por eso la necesidad de identificar mercados especializados que busquen más calidad que cantidad. El tema de garantizar una calidad y continuidad en la producción, que muchas veces no se da, principalmente cuando trabajamos con comunidades locales. Una tasa de retorno que a veces te tarda mucho en llegar al emprendedor, al bioemprendedor, vamos a decirlo así, aunque ahora el tema del término emprendimiento ha sido muy cuestionado, pero el tema de esta tasa de retorno tan larga es fundamental. Dificultades para obtener créditos. Normalmente las comunidades con las que trabajamos no son sujetas de crédito, es muy difícil obtener crédito. Además, por ejemplo, hablábamos de inversiones. Las inversiones muchas veces son difíciles con productos que tienen alto riesgo de desarrollarse en los mercados. Hay una falta de diversificación. Normalmente le apostamos a una sola cosa. Por ejemplo, Galápagos, vemos que le apostó al turismo como el 70% de la actividad que le produce ganancias, y ahora vemos la crisis que está teniendo por falta de turistas, y por supuesto un marco legal y administrativo adecuado que evite pues estos problemas burocráticos y que facilite de alguna forma y dé luces a la bioeconomía. Y hay algunos ejemplos, ¿no? De usos actuales y potenciales. Hay cientos, yo les puedo dar, podríamos hacer todo un seminario sobre todos los ejemplos actuales y potenciales. Muchos de ellos ustedes los van a escuchar en este seminario, pero está, por ejemplo, la nuez de mocambo. El mocambo es un tipo de cacao amazónico que ya se ha transformado en un aperitivo, como el maní, como las nueces, ¿no es cierto? Y es un producto nuevo en los mercados. El mocambo se sirve salado, dulce. Los platos reciclables que ya están siendo cada vez más populares. Hay una empresa en Tungurahua que elabora platos reciclables con los desechos de la producción de banano. La bioremediación con bacterias, hay ejemplos buenísimos de investigadores ecuatorianas que han logrado identificar bacterias que se comen petróleo, por ejemplo. Muchos productos con bambú, la vainilla que vamos a escuchar en el transcurso de este seminario, que es una orquídea que crece bajo bosque, productos pesqueros con valor agregado, buenas prácticas de producción de banano. Hay un proyecto en donde se especifican buenas prácticas que son muy cotizadas en mercados internacionales para banano, y podrían serlo para otros productos, biofertilizantes, etcétera, y muchos potenciales. Potenciales hay cualquier cantidad de productos. Por ejemplo, sabemos que es el paiche, es el pescado de agua dulce más grande del mundo,
y lo más que se consume es la carne, pero por ejemplo hay un potencial increíble para utilizar la piel del paiche, que es tan versátil como la piel de la vaca, con la diferencia de que el paiche crece mucho más rápido que una vaca en relación al volumen y al tamaño. Cosas que se pueden hacer con estopa de coco o con productos que no están tradicionalmente utilizados. Habíamos hablado de los peces y otros animales. Hay una empresa aquí en el Ecuador que vende ranas para ranarios a nivel internacional. Y, por ejemplo, empezar a darle valor agregado a los mariscos, por ejemplo, fabricando enlatados. Lo que ven ahí abajo es un proyecto que está desarrollando la Universidad Católica, de hecho, sobre nanocelulosa producida a partir de los residuos de la tagua, del procesamiento de la tagua. La nanocelulosa es un producto que tiene unas aplicaciones industriales muy interesantes. Y con esto cerraría yo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Tarcisio. Gracias por el excelente manejo del tiempo también. Y sin más, pasamos la palabra a Paulina Criollo. Por favor, tienes 15 minutos. Muchas gracias. Solo quería compartir 2 segunditos mi pantalla. Te escucho un poco bajo. No sé si soy el único, pero está un poco bajo. ¿Ahí me pueden escuchar mejor? Muchísimo mejor, gracias. Sí. Listo. Solo 2 segundos comparto la pantalla. Ya podemos ver tu presentación. Ahí lo pueden ver. Sí, solo... Disculpen, no sé si podemos continuar con Sara. Tengo unos problemas en el PowerPoint. No te preocupes, Paulina. Gracias. Sí, de acuerdo. Entonces, si no hay objeción, creo que no. Podemos continuar entonces con Sara, por favor. Disculpa, Sara. Adelante. Gracias. No, no te preocupes. Yo también voy a compartir pantalla. Dale. Tienes que dejar de compartir primero, creo. No, ya dejó de compartir. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, el público que nos está escuchando. Yo lo que voy a hacer es una mirada crítica desde la economía ecológica a la bioeconomía. Un poco, que es el tema que toca este panel concreto, ¿no? Entonces, a modo de introducción, ¿por qué, no? ¿Por qué ahora hay tanta acogida en el tema de la economía circular o la bioeconomía circular en el debate público? ¿Por qué los actores económicos, ya desde el BID, desde todos los actores, en este caso económicos, por qué están en este caso acogiendo este nuevo término o estas nuevas estrategias económicas, ¿no? O sea, parecería que ahora hay un debate como si fuera esta la salvación a las crisis o a los retos de la sustentabilidad. Entonces, desde la economía ecológica, en general, de forma crítica, se habla un poco de que este nuevo término se está convirtiendo, no quiere decir que todos lo utilicen de la misma manera, pero sí se está convirtiendo en un lavado verde que sirve de respaldo ideológico al capitalismo. Y yo voy a desarrollar estos temas a lo largo de la ponencia. Y que además añade una larga trayectoria de otros conceptos que tenemos como desarrollo sostenible, economía verde, ahora es la bioeconomía, ¿sí? Y que esto se relaciona con un viejo debate en la sustentabilidad, ¿sí? Desde los años 70, 80, que tiene que ver, bueno, en términos muy duales, sobre estas dos perspectivas, ¿no? Las neomalthusianas y las cornucopianas.
Esto voy a desarrollarlo un poco más adelante. Entonces, al final, un poco el resultado de este debate, al menos en la versión convencional y en el debate público hegemónico, es que está sirviendo para mantener el status quo y no enfrenta, o sea, y no permite o no ayuda a realmente enfrentar los retos actuales de la sustentabilidad, que son múltiples y multidimensionales. ¿Sí? Entonces, en términos generales, ¿cuál es este debate, ¿no? Que ya, o sea, ya son bastantes décadas entre los cornucopianos y los neomalthusianos? Tiene que ver justamente, ¿no? O sea, ¿no? En un momento de la década donde ya el tema ambiental entra en la esfera pública, donde hay los movimientos ambientalistas, hay bastantes autores en la parte académica e incluso fuera de ella, donde ya van posicionando, ¿no? Desde hecho el informe del Club de Roma, el informe Meadows, donde plantea ¿no? en un crecimiento exponencial de la población con un planeta con recursos finitos, ¿no? Y que ese crecimiento económico está asociado al crecimiento en el uso de materias y energías. Eso lo que va a hacer es que, ¿no? En el futuro, en el 2100, proyectaban sus modelos en que habría un colapso. Entonces, en estas perspectivas más críticas o más catastrofistas, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Hay todo un debate sobre los límites al crecimiento, ¿no? Los límites biofísicos al crecimiento económico. Y por tanto, se plantean otros modelos económicos que tienen que ver con la redistribución. Este es en la década donde surge también la economía ecológica, ¿sí? Y tenemos algunos autores que van a ser claves, sobre todo ¿no? Todas las obras de George Rogan, que de hecho es uno de los fundadores de la economía ecológica, y que la denominó, en este caso, bioeconomía. También tenemos a Herman Daly, donde van a trabajar sobre ¿no? un estado estacionario de la economía. Yo voy a profundizar sobre todo en algunos de los conceptos de George Rogan para analizar justamente dos visiones en este caso, de lo que es la bioeconomía circular. Entonces, a estas perspectivas, en este caso, donde no se plantea el deber ser o los resultados esperados, sino que es factible o que es posible dentro de un contexto, ¿no? del planeta Tierra, donde hay en este caso unas leyes termodinámicas y biofísicas, tenemos una versión de alguna manera que a lo largo de la historia se ha llamado, ¿no? de ecomodernización o de sustentabilidad débil, ¿no? Robert Solow con su frase, ¿no? El mundo puede en este caso no depender de los recursos naturales, ¿sí? Es decir, hay todo un trabajo, o sea, hay toda una perspectiva donde se aboga en que los problemas de insustentabilidad tienen que ver con fallas del mercado, es decir, a una externalización de los recursos, en este caso, una externalización de los temas ambientales por una falta de mercados. Entonces, lo que hay que hacer es crear mercados para estas externalidades, ya que los precios plantearán, en este caso, se harán de señal, en este caso la escasez relativa de los recursos, y eso permitirá la innovación tecnológica y por tanto la sustitución de los recursos, ¿no? Desde esta perspectiva, el capital natural es un recurso sustitutivo con capital, en este caso humano tecnológico, ¿no? Entonces, y por tanto, esta es la versión dominante y la que se irá hegemonizando a través de los paradigmas del desarrollo sustentable y ahora de la economía verde y ahora de la bioeconomía, ¿no? Parte un poco de que el crecimiento económico es necesario, ¿no? En este caso para los temas ambientales. Entonces, dentro de este debate hay dos visiones, diríamos, bastante antagónicas de cómo mirar la economía, ¿no? La mirada neoclásica de la economía vinculada a los neoclásicos, o sea, a esta visión más cornucopiana, y que después vendrá la economía ambiental en esta línea, simplemente analiza, ¿no? En este caso, solo se centra en la esfera económica como un sistema en sí, donde hay una circulación entre casos de flujos monetarios y de bienes y servicios, ¿no? Entonces simplemente se centran como si esto fuera aislado de otros sistemas, en este caso sobre todo de los sistemas socioecológicos. ¿Cuál es la visión de la economía ecológica? Donde, ¿no? Es asumir que el sistema económico es un subsistema dentro de un sistema social y que a su vez es parte de un sistema ecológico. Y que por tanto la economía o la tecnociencia en este caso las sociedades son sistemas
complejos, disipativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se autoorganizan, es decir, permiten en este caso tener una identidad propia, pero a expensas de, en este caso, ¿no? el explotar en este caso su entorno. Se necesitan insumos para hacer estas funciones y mantener esta identidad, y a su vez, o sea, para mantener este orden, se necesita excretar en este caso alto desorden, que es alta entropía, ¿no? Entonces, es importante entender en este caso que no solo, o sea, los bienes y los servicios que pasan en la dimensión económica o que pasan por la parte crematística de los precios, tienen asociados en este caso esta dimensión biofísica, que es lo que, ¿no? O sea, los recursos, de dónde vienen, los recursos de energía, materias y dónde van los desechos, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con las transferencias entre el sistema ecológico y la sociedad. ¿Puedo pasar? Me está dejando pasar las diapositivas. Okay. Entonces, dentro de este debate, ¿cómo se inserta en la economía circular con la bioeconomía? En este paper sobre, ¿no? que de Hirscher y otros, analizan, hay un total de 114 definiciones sobre economía circular. Lo que hacen estos autores no es dar otra definición más, sino ver los elementos, los denominadores comunes de todas las definiciones, que es lo que tienen aquí a la derecha. Es decir, en general, todas las definiciones coinciden en que la economía circular describe un sistema económico que se basa en un modelo de negocio, que reemplazan el concepto de fin de vida por reducir, reutilizar, reciclar, recuperar materiales en los procesos de producción, distribución y consumo a diferentes niveles con el objetivo de lograr el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En este caso, ¿qué es lo que señala? ¿No? Es que, por tanto, la economía circular es un modelo económico, es un modelo de negocios y no es un modelo que explica la dimensión entrópica o biofísica del proceso económico, como en este caso está planteando la economía ecológica. Y la otro tema importante es, en este caso, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? En este caso es conseguir una economía circular, ¿sí? Que permita el desarrollo sustentable, es decir, crecimiento económico y prosperidad social. ¿Y cuál sería el cómo? A través de lo que se llama la bioeconomía. Entonces, esta es otra de las definiciones de la Fundación Ellen MacArthur, que también ha sido como una de las grandes impulsoras en desarrollar estos conceptos, ¿no? Otra vez aquí se resalta el tema del modelo económico, pero lo interesante es, ¿no? Es esta parte donde afirma, este nuevo modelo económico trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos finitos. Y es para ser posible generar crecimiento, crear empleo, reducir los efectos medioambientales. Entonces, ¿cuáles son las premisas que hay dentro de esta perspectiva de la economía o la bioeconomía circular? Por un lado, es que la interacción o la dependencia de la naturaleza parece que sea un inconveniente que debe de ser superado, ¿sí? Con esta desvinculación entre el consumo de los recursos finitos. Y por el otro lado, es que se asume que la economía puede operar independientemente de los procesos naturales. ¿Sí? Es decir, solo el mercado con la tecnología, por tanto, volvemos a reproducir el viejo debate de los años 70 y 80. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay estas definiciones de economía circular o de bioeconomía circular están asociadas un poco a esta perspectiva de la economía ambiental o esta perspectiva convencional en este caso, que tiene, ¿no? ¿Cómo ve esta parte de la circularidad de la economía, ¿no? Entonces se centra sobre todo, y además es una visión súper de ganar-ganar, ¿no? Tecnoptimista. Podemos crecer, podemos conseguir la equidad y además podemos garantizar la sustentabilidad ecológica. Entonces, un poco esta representación lo que ve es que básicamente se centra en la parte de la tecnosfera, en la parte económica, llamémosla así, donde los flujos se van reciclando en cada una de las vueltas de forma ilimitada, pero no discute de dónde vienen, en este caso, los recursos para, en este caso, la circularidad. ¿Sí? Es decir, sería como una especie infinita. Por tanto, tampoco discute sobre todo el tema, ¿no? Sobre las leyes, en este caso, de la termodinámica. Esto no es posible, ¿no? Justamente porque en cada una de estos, diríamos, círculos,
siempre se va a disipar energía y se va a generar entropía. Por tanto, esta visión no es útil para discutir seriamente los problemas de sustentabilidad. Por otro lado, tenemos esta perspectiva, ¿no? En este caso más heterodoxa o vinculada a la economía ecológica, donde en este caso sí tiene en cuenta la termodinámica. Y por tanto, lo que se señala acá es que en este caso la economía es un sistema disipativo, es decir, para hacer sus actividades, para satisfacer las funciones que tiene la economía o la sociedad, se necesita, en este caso, un flujo de recursos que vienen de la biosfera, que son altos en orden, es decir, tienen una entropía negativa, esto es lo que muestra el ejemplo, y que son necesarios justamente para generar o garantizar estos fondos de la sociedad, que son los que van a generar el bienestar, los bienes y los servicios que se generan en la tecnosfera, ¿no? Y como resultado se va a generar desorden y que, por tanto, todos estos flujos de desechos vuelven otra vez a la biosfera en términos de, ¿no? para albergarse en los sumideros, en este caso, de reservorios, ¿no? Entonces, esto es importante y expresa la importancia para la sustentabilidad de estos intercambios entre la biosfera y la tecnosfera. Y aquí uno de los temas importantes es que, si se fijan en la diferencia entre los dos esquemas, en uno tenemos que se hablan de fondos sociales y no de stocks societales. Y este es un concepto vinculado a Georges Rodin, que es muy importante para entender, en este caso, las propiedades biofísicas de los elementos, ¿no? Entonces, este es un concepto ¿no? como les digo, de Georges Rodin. Yo no voy a ser por tiempos, no voy a extenderme mucho, pero este autor diferencia en este caso estos dos conceptos que son los fondos, ¿no? O sea, los flujos pueden derivarse de fondos o pueden derivarse de stocks. Aquí hay un poco las diferencias entre cada uno de ellos. En términos generales, los fondos no se agotan ni se consumen, pero sí se desgastan y por tanto hay que cuidarlos. No se transforman en lo que se producen y la productividad ¿no? está, en este caso, está determinada por unidades por unidad de tiempo. Y no se pueden apilar versus los stocks, que sí se agotan o se consumen. El stock es lo que estamos más acostumbrados vincular a los recursos naturales. Estas serían unas diferencias. Una vaca, en este caso, que da un flujo de leche, en este caso es un flujo fondo, que tiene que ver, ¿no? Entonces tú no puedes aumentar el flujo de leche, tienes que, ¿no? O sea, las condiciones biofísicas de la vaca, es decir, la vaca además tiene que dormir, tiene que comer, tú no puedes exprimirla más porque acabas, en este caso, matando a la vaca. En cambio, un stock, ¿no? En este caso un barril, en este caso de cerveza, tú básicamente está apilado y tú simplemente, si quieres aumentar el ritmo, la tasa de extracción, simplemente les haces agujeros y lo sacas. Entonces, esto en términos de la economía, básicamente lo que se ve es cómo, en este caso, estos recursos que entran pueden ser stocks flujo, vinculados a los recursos no renovables, o recursos fondos, flujos fondos, que tiene que ver con los recursos no renovables o la supuesta bioeconomía, ¿no? o la bioeconomía. Y los stocks, ¿no? En términos de sumideros y los fondos. Entonces, ¿cuál es la clave en términos de la sustentabilidad? Ver la relación o la compatibilidad entre el tamaño y el ritmo de los fondos que se necesitan en la tecnosfera, ¿sí? Estos fondos societales, y el tamaño y el ritmo de los fondos de la biosfera, ¿sí? Porque justamente son estos fondos que generan los flujos de la biosfera hacia la tecnosfera, es los que van a marcar la posibilidad o los ritmos, en este caso, de explotación de la tecnosfera. Pues si no hay esta compatibilidad, simplemente ¿no? la biosfera no puede dar estos recursos que se necesitan y tampoco absorber los desechos. Y otro de los temas importantes es que bueno, estos fondos, como ya les decía, se necesitan cuidar, se necesitan bienes y servicios y por tanto son costos de la economía y también biofísicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Básicamente, desde la revolución industrial, lo que hemos hecho es linearizar los flujos de la economía. Y esto lo hemos hecho gracias a utilizar este stock flujo, que son los combustibles fósiles. Los hemos hecho en la agricultura y también en la energía, ¿no? Es decir, hemos aumentado la tasa de extracción de los ritmos de los fondos flujos de la sociedad a través de utilizar estos stocks. Y que hemos hecho a expresar los fondos ecológicos en emisiones de gases de efecto invernaderos, en pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo, etc. Entonces, y ya para terminar, que ya estoy sobre el tiempo.
Lo que es importante desde la economía ecológica es tener una visión integrada para caracterizar estos flujos metabólicos, ¿no? Y este es un esquema que te permite ver estos flujos primarios, ¿no? Que vienen de la biosfera, que están fuera del control humano y que son los, ¿no? Estos son los primeros flujos que van a servir como los insumos para estos flujos secundarios que sí pasan en la tecnosfera y que sirven justamente para atender las necesidades de la sociedad. Y los flujos terciarios que son los de, en este caso, los de reciclaje. Entonces, esto es importante que para metabolizar estos flujos 2 y 3 se requieren flujos primarios, ¿sí? Es decir, por la termodinámica, porque no hay un reciclaje 100%, y además los flujos primarios no se reciclan en la tecnosfera, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos incrementar estos flujos terciarios, que es un poco el reciclaje o lo que se habla de la economía circular? Entonces, aquí tenemos que dejar claro las leyes de la termodinámica. La primera es decir que la energía no se crea, ¿no? Por tanto, no podemos aumentar las fuentes primarias, podemos utilizarlas mejor, aumentar la eficiencia. En la segunda ley de la termodinámica es que la energía se degrada, ¿sí? Por tanto, no, el reciclaje 100% no es posible y se necesitan justamente estos insumos de los recursos primarios. Por tanto, aquí lo importante justamente son estos, ¿no? Es la compatibilidad o que las demandas de los ritmos de la tecnosfera no, en este caso, sobrepasen los ritmos de la biosfera en estos flujos, ¿no? Es decir, en este caso, los sumideros y las fuentes primarias. Y esto está fuera del control humano, ¿no? Y además, ¿no? Para un poco desmitificar esto del crecimiento económico, obviamente, la circularidad conlleva costos directos porque estos fondos se necesitan mantenerlos en términos de trabajo, de capital, de energía, de aguas, pero además también hay un costo indirecto. En este caso, al tener que reducir, o sea, hasta ahora, la tasa de los fondos flujos de la tecnosfera han sido a un ritmo mucho mayor que los ritmos de la biosfera. Eso, como les decía, por los stocks de combustibles fósiles. En una economía basada en fondos, es decir, una bioeconomía real, la tasa de productividad de los ritmos tienen que disminuir para conservar justamente ¿no? estos fondos. Y por tanto va a haber un decrecimiento y una desaceleración económica porque ¿no? el crecimiento económico está asociado en el uso de materiales. Por tanto, ¿cuál es un poco esta perspectiva dominante sobre la economía circular? Es una nueva reemergencia de este debate antiguo sobre ¿no? de los mantras cornucopianos, del desacoplamiento del crecimiento económico y los recursos naturales. El proceso económico es entrópico y por tanto se requiere en este caso un continuo ¿no? un consumo de recursos y que esto tiene que estar balanceado justamente con estos fondos. Si incrementamos el peso de los procesos biológicos en total de la economía, este crecimiento económico se va a ralentizar, ¿sí? Justamente por el respeto al ritmo de los fondos. Y por tanto, ¿qué es lo que, o sea, un poco cuál es la parte crítica? Es que desde esta perspectiva convencional de la mirada es un respaldo ideológico al status quo, ¿sí? Es decir, se vacía el tema político del debate de la sustentabilidad. Es decir, se evita hablar de la redistribución de la riqueza, de discutir sobre el crecimiento poblacional y el envejecimiento, cuestionar los niveles de bienestar de una élite urbana en el norte global, ¿sí? O sea, básicamente los patrones occidentales de consumo y producción se mantienen y la sustentabilidad ecológica queda subordinada al crecimiento ecológico, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, no es una crítica a no reciclar, a no mantener, no, simplemente es una crítica a ver una visión mucho más integrada para los temas de sustentabilidad. Por tanto, se necesita menos tecnocracia, menos ignorancia socialmente construida, ¿no? Sobre la posibilidad de desvincular, en este caso, el crecimiento económico de los recursos naturales, y se necesita sobre todo más política, ¿no? Porque si estamos enfrentando unos retos sustentables fuertes, y que estas visiones o estos modelos conceptuales de la bioeconomía no hacen ningún favor. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Sara. Pasamos directamente con Paulina, por favor. Listo, ahora sí, muchas gracias. Me dicen, por favor, si pueden ver mi pantalla. La podemos ver, sí. Ya, listo. Bueno, yo quería presentarles un poco qué estamos haciendo desde SPOL con respecto a economía circular y bioeconomía. Tenemos un programa de sostenibilidad desde el año 2018
Y hemos manejado una estructura en trabajar en nuestras operaciones internas, pensando en un campus circular. Claro que esto es un gran reto, ¿no? Porque, claro, es una construcción desde hace varios años, entonces manejar la data, levantarla, en eso estamos en este momento, ¿no? Pero nuestro programa trabaja en el área académica. Recientemente tenemos una materia que se llama Ciencias de la Sostenibilidad y ahí incluimos el tema de economía circular. Es una materia transversal para todos nuestros estudiantes, no importa la carrera que estén estudiando, pero ellos ven esta materia en pregrado. Y en la parte de operaciones estamos trabajando, hemos medido nuestra huella de carbono. La parte más importante es la reducción en la parte de energía. Así que estamos trabajando también en temas de eficiencia energética, modelamientos. Tenemos una central fotovoltaica, tenemos una ciclovía, estamos trabajando también en temas de agua residual para riego. Entonces, esto es un poco una similitud que se tiene entre una ciudad y un campus, ¿no? Y cuáles son los retos hacia una ciudad circular. Por eso también tenemos un evento que se llama Guayaquil Circular, lo empezamos el año pasado y bueno, aquí justamente es difundir qué es la economía circular y cuáles son las oportunidades en las ciudades. Tenemos también un laboratorio de ingeniería sostenible y economía circular, donde hacemos temas de investigación en sistemas energéticos, transportes, materiales, análisis de ciclo de vida, que es bastante importante levantar esta data. Y en estos momentos estamos trabajando en temas de bioeconomía, en investigación en bioeconomía circular. Bueno, un poquito usando también lo que dijo Sara relacionado a economía circular. Bueno, sabemos que lo que nos comentaba Andrés en su introducción, sabemos que esta economía lineal no nos está llevando a ningún lado en temas de prosperidad ambiental, económica y social. Y en base también a lo que Sara nos comentaba de Kircher et al., este científico que analiza los temas de economía circular, ¿no? Un poco centrándonos en el concepto que va en reemplazar este concepto de fin de vida y en también relacionar a la economía circular y desarrollarla en distintos niveles. Entonces, a nivel micro tenemos temas de producción, cómo trabajamos con las empresas, cómo los consumidores se pueden unir. En temas meso ya tenemos a nivel global ejemplos de parques ecoindustriales, por ejemplo, de simbiosis industrial. Un ejemplo bastante conocido es el de Kalundborg en Dinamarca, donde cada industria utiliza sus residuos como nutrientes hacia la otra industria, ¿no? Claro, esto conlleva muchos retos. Y ya tenemos también temas macro de economía circular, ciudades que en estos momentos están firmando manifestos de cómo convertirse en ciudades circulares, por ejemplo, Ámsterdam hacia el 2040 o 2050, me parece. Entonces, es un poco este desarrollo en distintas dimensiones, ¿no? Y claro, si estamos persiguiendo una economía circular, es realmente para traer prosperidad a nuestras vidas en estas tres áreas, ¿no? Y justamente en la parte económica, que es la parte también sensible en estos temas. Bueno, he tomado un poco este gráfico de Lucio et al. 2016, que me pareció bastante interesante como para entender en dónde se ubican estos tres términos que ahora conocemos como economía circular, bioeconomía y también esta economía ecológica, ¿no? Entonces, quisiera que se fijen en esta parte de aquí, y me gusta mucho que incluya la parte de ecología industrial y de economía circular dentro de la economía ecológica, y lo hace porque las dos están muy basadas en entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Cómo emulamos estos procesos de la naturaleza, porque creo que ahí están las soluciones a varios de nuestros problemas como seres humanos, ¿no? Entonces, eso también se basa en la biomimética, en entender cómo funcionan los procesos, los animales, los ecosistemas, y cómo emularlos de nuestro sistema de tecnósfera, de seres humanos, ¿no? También está el tema de la simbiosis industrial que yo les comentaba, y está también esta economía colaborativa, ¿no? Cómo entre seres humanos podemos colaborar para crear nuevas oportunidades. Y bueno, dentro de la bioeconomía circular, quería comentarles específicamente esta investigación nueva que se está haciendo en SPOL. Es toda esta oportunidad que hay en la cadena de valor del banano en sus distintas fases de producción, ¿no? Entonces, dentro de su producción primaria, tenemos, por ejemplo, la hoja, el pseudotallo o el raquis, y cómo se pueden identificar oportunidades de investigación y de productos que luego nos sirvan para que vuelvan a ser utilizados en la misma industria, ¿no? Entonces, así tenemos esta biomasa residual y también la cáscara, que bueno, ya viene después del consumo.
Y en estos momentos el objetivo de esta investigación justamente es entender toda la glucosa, la obtención de glucosa que se puede obtener de esta biomasa residual y cómo se la puede trabajar a nivel físico, químico y biológico, ¿no? Y con esas oportunidades de investigación para que sean insumos como bioproductos, ácido láctico, biosurfactantes o biopolímeros, y dentro también de temas de bioenergía, ¿no? Bioetanol o biogás. Otro de los temas de investigación que se están haciendo en el momento es este desarrollo de productos destruidos para fundas o films en base a almidones locales y cómo se puede elaborar materia prima a través de estos almidones y poderlos utilizar a una escala industrial. Entonces, es un poco lo que se está haciendo también en SPOL. Hemos trabajado también con la Universidad Católica. Estamos ahorita escribiendo un artículo justamente con Michael Max Davis de la Facultad de Arquitectura de la PUCE. Y un poco aquí quería demostrarles este concepto también que se está desarrollando, que es la esfera humana dentro de la economía circular. Entonces, aquí está un poco más abierto. La Fundación Ellen MacArthur tiene un diagrama de mariposa en el que explica qué es la economía circular dentro de sus procesos de la biosfera y de la tecnosfera, ¿no? Sin embargo, un poco a manera de entender nuestros contextos latinoamericanos, está también esta esfera humana, ¿no? ¿Y qué dice esta esfera humana? Es cómo interactúa el ser humano tanto dentro de estos procesos de la biosfera como los de la tecnosfera, ¿no? Entonces, fíjense que en la biosfera, que es donde hablamos de bioeconomía circular, porque claro, todos nuestros residuos generalmente orgánicos de nuestros procesos de producción tienen una cantidad de oportunidades que lastimosamente por una economía lineal se están perdiendo, porque no estamos colocando costos o beneficios que nos pueden otorgar estos residuos, ¿no? Entonces, lo que dice un poco el tema de la esfera humana es cómo el ser humano puede involucrarse para utilizar estos recursos como energía, como nutrientes y también traspasarlos a todo lo que tiene que ver con la tecnosfera, ¿no? Y es bastante interesante ver el diagrama de mariposa porque, claro, el tema del reciclaje es una de las cascadas que está al final. Es como ahora nos despertamos con tantos residuos que lo llamamos basura, cuando en realidad no es basura, sino son materiales que podemos utilizar nuevamente. Y entonces, claro, en este momento estamos generalmente a nivel global pensando cómo reciclarlos, ¿no? Pero ¿cuál es la base realmente de una economía circular? Está en el diseño. Y en el diseño también es esta manera de pensar en cómo el ser humano, no solamente la parte tecnológica, sino cómo el ser humano puede unirse para generar una economía circular que ahora también la conocemos como economía circular inclusiva, ¿no? Entonces, un poco les quería traer este gráfico para pensar también en esa esfera humana. ¿Cuál es nuestro rol? Más allá de que solo pensemos que hay una solución tecnológica. Entonces, es también ese repensar, ¿no? Y fíjense que el mantener, el prolongar está en la primera capa. Y esta es la que más eficiencia nos va a dar, ¿no? Cuando diseñamos los productos, los servicios, en función de que luego van a ser utilizados, vamos a mantener su vida útil lo más largo posible. Y claro, vamos a diseñar procesos para que esos residuos puedan volver a incorporarse en la economía y en los procesos industriales. Ese es un poco el tema dentro de la economía circular. Y bueno, aquí me salté un poco el trabajo que ha hecho la FADA también en Llano Chico, que es justamente utilizar neumáticos ya utilizados para hacer muros de contención en quebradas. Y fue bastante interesante este trabajo y por eso estamos trabajando en este artículo con respecto a la esfera humana, porque fue la comunidad de Llano Chico la que se involucró en esta construcción. Entonces es un poco también ponerle valor a este trabajo de la comunidad y sobre todo también al conocimiento, porque es algo que se puede replicar en otros lugares utilizando residuos que lamentablemente no tenemos un tratamiento, a pesar de que sí hay iniciativas de empresas privadas con respecto a utilizar neumáticos, pero esto es un caso de cómo una comunidad utiliza estos residuos para satisfacer también necesidades que tienen como comunidad, ¿no? Entonces, un poco quería hablarles también de esta esfera humana dentro de la economía circular. Y bueno, también quería presentarles un caso de economía ecológica que me pareció bastante interesante, que lo traté en mi maestría hace muchos años, pero me pareció importante también mostrarles cómo esta economía ecológica también trata de cambiarnos este chip, ¿no? De poner valor a estos servicios ecosistémicos que los damos por sentado.
Es decir, no sé si les ha pasado, pero en esta pandemia el hecho de ponerse una mascarilla un poco nos vuelve a hacer repensar este beneficio que tenemos de respirar, por ejemplo, sin una mascarilla, de ver estos sistemas, estos servicios ecosistémicos que nos entrega la naturaleza y de verdad valorarlos. Y este fue un ejercicio de cómo valorar económicamente los distintos servicios que tenía INTAC en Ibarra versus la extracción de minerales de cobre, por ejemplo. Entonces aquí, claro, dentro de este estudio lo que hacen es por cada hectárea colocar un valor y un poco estimar cuánto cuesta tener, por ejemplo, estos bosques de bambú, estos bosques, estos pastizales, estos ríos y lagunas, ¿no? Y un poco en este ejercicio, obviamente, el total era de alrededor de 832 millones. Entonces, lo que hacía este ejercicio de investigación es un poco entender cuánto nos cuesta extraer, por ejemplo, cobre. Y claro, esto era como alrededor de 830 millones, ya poniendo toda esta extracción, versus manejar estos 832 millones que nos dan los servicios ecosistémicos y explotarlos de una manera, por ejemplo, a través de, como nos comentaba Tarcisio, el tema de manejar nuestra biodiversidad, manejar el ecoturismo, desarrollar otro tipo de industria local, ¿no? Y lo que hace este ejercicio es demostrarnos que después de 20 años se pueden crear alrededor de 16.6 billones de dólares. Obviamente esta es un ejercicio en temas económicos y claro, a corto plazo la extracción de cobre nos daría estos ingresos, ¿no? Pero a largo plazo el tema de los servicios ecosistémicos daría esta cantidad de dinero. Entonces es un poco también este repensar de la economía circular, de la bioeconomía y también de la economía ecológica que, como les mostraba al inicio, estos científicos la colocan, la economía circular está dentro de la economía ecológica, pero es un poco este cambio de chip mental que necesitamos tener los seres humanos en general, ¿no? Entender todo lo que damos por sentado en los servicios ecosistémicos, inclusive nuestros propios residuos orgánicos en casa, lo vemos simplemente como basura, ¿no? Pero entender que ahí hay un residuo que puede ser utilizado tanto a nivel industrial como también causar beneficios sociales, ¿no? Entonces, estos son un poco los ejemplos que les he querido traer el día de hoy, como un poco para entender estas diferencias entre economía circular, bioeconomía y economía ecológica y los retos que tenemos actualmente, ¿no? Eso básicamente. Y quería también comentarles del programa de sostenibilidad, si quieren escribirnos en nuestras redes, tenemos nuestra página web también, y la idea también es seguir continuando con investigación en estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Con eso concluimos la serie de presentaciones. Gracias a Paulina, que nos acompaña desde la Escuela Politécnica Litoral, Sara desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Tarcisio Granicio desde la WWF con estas miradas. Tenemos en total 15 preguntas que hemos recibido. Las voy a leer y direccionar. Algunas ya vienen con un destinatario o destinataria, si no, se las voy a direccionar y las voy a leer todas de corrido, de manera que las podamos escuchar todos y todas, y después hacemos una única ronda de respuesta a cada una de estas preguntas. De todas maneras, para los panelistas, para el panelista y las panelistas, las pueden ver también en la sección de QIA que está en el menú inferior. La primera pregunta tiene dos partes. ¿Cómo trabaja la función de producción de la bioeconomía? Y según la ventana de Overton, ¿qué se necesitaría para que la bioeconomía llegue a ser un tema político importante, ya sea en Ecuador o a nivel global? La direcciono para Sara, pero la pueden comentar también Paulina y Tarcisio en su intervención. La segunda. Buenas noches. ¿Cómo se relaciona la bioeconomía con el Pacto Verde Europeo? ¿Cómo podemos hacer para lograr el crecimiento económico sin complicar el marco regulatorio local? Está la dirección, ¿no?, para Tarcisio, por favor. La tercera, para Tarcisio también. ¿Puede explicar más sobre las baldosas hechas en base al carapacho del cangrejo? ¿Desde cuándo existe este proyecto? ¿Qué actores articulan? Para Paulina, ¿cómo se puede mejorar la cadena de valor de los productos agrícolas? Para Tarcisio, ¿cómo superar los cuellos de botellas presentados?
El salto a un nuevo modelo requiere inversión y parecería que, en primera instancia, no existe quien soporte la transición. Para Sara, ¿cómo puede la economía en general imitar los procesos económicos de la naturaleza? Para Paulina, buenas noches. ¿La normativa ambiental nacional se encuentra sintonizada o acorde a desarrollo de potenciales proyectos de manejo de la biodiversidad visto desde el punto de vista de la bioeconomía? Para Tarcisio, cuando nos referimos a darle valor agregado a los productos ecuatorianos, ¿necesariamente hablamos de procesar e industrializar los productos? Al hablar de bioeconomía, parecería un poco contradictorio la industrialización de los productos por la generación de contaminantes y basura. También para Tarcisio, en términos de tiempo, corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentarían países como Ecuador y Perú para encaminarse a la bioeconomía, cuando muchas actividades formales e informales ya ejercen presión sobre los recursos naturales? Para Sara, ¿puede explicar, por favor, en sus palabras, ¿es distinta la economía circular de la bioeconomía? ¿Cuál es mejor y por qué? Nos pregunta. Para Paulina, si los agricultores empezaran a trabajar con tecnología y calidad de manejo ambiental, ¿cómo los productores pueden ver una oportunidad en la producción sostenible desde la rentabilidad? También la dirección no, la siguiente para Paulina, una pregunta de nuestra decana de enfermería, Silvana, buenas noches, dice, la sostenibilidad del sistema de salud será más imperativa en época post-COVID. ¿Cuáles serán las principales ventajas de la economía circular como elemento generador de valor y cuáles serían las principales estrategias de su incorporación en las instituciones de salud? Hasta ahí las preguntas y vamos a dar una nueva ronda, entonces manteniendo el mismo orden, Tarcisio, Sara y Paulina. Tarcisio, por favor, adelante. Bien, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que deberíamos, porque muchas están relacionadas con un tema y es algo que discutió Sara, que es lo que primero tenemos que definir, que es lo que yo había dicho al principio, el modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es un tema fundamental del debate económico, político que tenemos que dar. ¿Y por qué digo eso? Porque eso permite responder algunas de las preguntas. Por ejemplo, el tema de los cuellos de botella. Es decir, ahora vemos una serie de cuellos de botella relacionados con muchos aspectos que tienen que ver con la imposibilidad que se tiene de desarrollar programas de bioeconomía porque no son una política de Estado. Es decir, el momento en que un modelo de desarrollo se implante en este país, que dé como una prioridad el tema de la sustitución del extractivismo por otras fuentes de ingresos y que una de esas sea la bioeconomía, entonces empiezan a solucionarse un montón de cuellos de botella de los que yo había mencionado. Empieza a solucionar el problema del crédito, empieza a solucionarse el problema de la burocracia, empieza a solucionarse ese tipo de problemas. El otro tema fundamental relacionado con los cuellos de botella es cómo fortalecemos la organización local para que verdaderamente las organizaciones locales, las comunidades locales empiecen a entrar en una dinámica de poder manejar proyectos de bioeconomía en donde uno de los requisitos es una distribución de ingresos entre las comunidades. Entonces, el tema de la discusión del modelo de desarrollo es fundamental. Y voy al punto que también decía Sara, es decir, sí, es probable que la bioeconomía pueda ser un rostro verde del capitalismo, pero la bioeconomía tiene que ser entendida como una herramienta. Ahora, a nosotros nos toca utilizar la herramienta de la forma más apropiada. El Pacto Verde Europeo, bueno, el Pacto Verde Europeo es toda una serie de estrategias que tiene la Unión Europea para hacer que la economía europea sea más amigable con la naturaleza. Y evidentemente el tema de la bioeconomía está implícito. Hay como dos grandes corrientes mundiales en la bioeconomía. La una que habla de bioeconomía solamente hacia aquellos, y es de la visión europea básicamente, que habla de bioeconomía en cómo hacer más verdes, entre comillas, los commodities. Yo digo que es parte de la bioeconomía, pero no es la única parte. Como ahí no hay una biodiversidad como la que tenemos en América Latina y en otros países tropicales, entonces el tema del uso de la biodiversidad está mucho más
apagado, más restringido. Entonces, el Pacto Verde Europeo se refiere en mucho de su texto a cómo mejorar la producción de commodities tradicionales. Sobre las baldosas de cangrejo, digamos, es un proyecto piloto, no es que todavía exista la venta pero son dos estudiantes que con un grupo de profesores incluso llevaron la propuesta a una feria en China de la unidad incubadora de negocios de la universidad y básicamente lo que hacen es se muele el carapacho, el material se le mete a una estufa con un molde, se cuece durante unos minutos, ustedes pueden y se fabrica la baldosa. Lo que le da la dureza a la baldosa es la quitina, que es un producto natural del cangrejo, pero si quieren más información, por favor entren a la página web de la universidad o búsquenlo en el Google. Ahí había una pregunta sobre valor agregado. Sí, en efecto, yo creo que cuando hablamos de un cambio de modelo, hablamos de un cambio de modelo en todo, pues, no solamente en el tema económico, sino en varios temas. Entonces, evidentemente, y hablábamos al principio de bioeconomía sostenible, es decir, una bioeconomía que precisamente pueda vincularse con una mitigación de impactos ambientales. Entonces, el momento en que, por ejemplo, industrializamos algo, evidentemente, para que sea sostenible, tiene que tener las normas de calidad para evitar la contaminación del aire, para evitar la contaminación del suelo, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la única forma de pensar la sostenibilidad es asumiéndola desde varios frentes, ¿no? No solo el frente productivo, no solo el frente económico, sino también los otros frentes que tienen que ver con contaminación y, por supuesto, los frentes de equidad y justicia social y distribución de los recursos. Por último, los desafíos que tendrían países como Ecuador y otros en el desarrollo de la bioeconomía. Lo primero es determinar, de nuevo, el modelo de desarrollo y ver si la bioeconomía se convierte en una prioridad de Estado. Yo creo que ese es el desafío más grande. Yo creo que el desafío más grande es precisamente demostrar que la bioeconomía puede generar recursos interesantes para un Estado y que empiecen a sustituir la economía basada en el extractivismo, por cuanto no vemos que haya generado mayor beneficio para la ciudadanía y al contrario ha dejado pasivos ambientales enormes. Pero, de nuevo, la bioeconomía tiene que ser sostenible para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Tarcisio. Sara, por favor, continuamos contigo. Gracias. Voy a responder integrando y un poco en desorden. A la pregunta sobre en este caso, la diferencia entre economía circular y bioeconomía, la voy a integrar también con cómo una economía puede, en este caso, ¿no?, mimetizar la naturaleza. Esto no es nada nuevo, es decir, antes de la revolución industrial y del uso de los combustibles fósiles, la economía era totalmente una bioeconomía, es decir, bio porque dependía de los recursos renovables, es decir, fondos, y eran sustentables porque en este caso el ritmo en este caso de uso de los recursos y de los sumideros no superaba la capacidad de regeneración de estos fondos. O sea, la linearización o la insustentabilidad de la economía tiene un punto antes y un después en términos generales, con en este caso la revolución industrial y el uso masivo de los combustibles. ¿Sí? O sea, ahí en este caso se rompe, de hecho los recursos renovables justamente se quedan como relegados porque los combustibles fósiles son muy, o sea, en términos energéticos, son muy atractivos, o sea, en términos de densidad, es decir, permite hacer mucho trabajo y de alguna manera romper, en este caso, las condiciones, los limitantes biofísicos que te ponen los recursos renovables. Entonces, no es que sea algo nuevo, es decir, lo que tenemos que plantear ahora es en un momento donde los recursos no renovables están, en este caso, llegando a los picos, y además tenemos los problemas del cambio climático, es cómo en este caso hacer una transición, porque la transición la tenemos que hacer sí o sí. La podemos hacer socialmente planificada o la podemos hacer simplemente con crisis económica.
y ahí sí las relaciones de poder y las desigualdades se pueden exacerbar, ¿no? Entonces, bueno, un poco para contestar, es decir, la economía circular sería como el resultado, es decir, qué es lo que se espera, ¿sí? Y la bioeconomía sería el cómo, a través de estos recursos renovables, que es lo que los que tenemos. O sea, ya los stocks de combustibles fósiles se terminaron, ya la época del petróleo barato llegó a su fin y ahora tenemos que, en este caso, adaptar la sociedad que por todo este periodo de tiempo ha basado, o sea, sus estructuras, las ciudades, la concentración, la forma en que las sociedades están organizadas, es gracias a los combustibles fósiles, a la capacidad o la potencialidad de los combustibles fósiles. Eso ya no va a estar ahí y por tanto hay que pensar cómo hacer esa transición, ¿no? Entonces, para contestar esas dos, ¿cómo hacer que la bioeconomía, en este caso, tenga una incidencia en la esfera política y global? Ya está. De hecho, o sea, los debates del Pacto Verde Europeo, el tema de, en este caso, la economía verde, o sea, ya tenemos los problemas, ya se está reconociendo de que la economía necesita hacer una transición a las energías renovables. Ahora, el problema ahí es si seguimos con estos mantras de que es posible seguir haciendo el crecimiento económico, podemos seguir los modelos de consumo del norte, es decir, de alguna manera podemos desacoplar ¿no? El crecimiento o estos modelos, ¿no? O estas demandas, o estas tasas altas de energía y materiales de los límites biofísicos. Si seguimos con ese mantra, vamos mal. Si asumimos un discurso, en este caso de transición hacia modelos de desarrollo, en este caso, ¿no? o sea, utilizando los recursos renovables, pero teniendo en cuenta la interrelación entre los límites biofísicos y la economía, entonces podemos empezar a trabajar en transiciones, en este caso, reales de solventar. Pero claro, o sea, esto no interesa, es decir, los discursos hegemónicos están respaldados por intereses, es decir, los objetivos de desarrollo o sea, todo ese mainstream de alguna manera no ha cuestionado ¿no? en este caso, el crecimiento económico, ¿no? Es decir, no hay un límite al crecimiento, ¿no? Como ya esos debates a lo mejor más radicales de los años 70, 80. Entonces, estamos reconociendo el problema, estamos reconociendo los problemas de insustentabilidad, pero seguimos con el mantra del crecimiento económico. Entonces, yo creo que ahí esos son los limitantes. A nivel de la esfera institucional, seguimos con esa corriente que es más de la economía ambiental, no es la economía ecológica, y eso yo creo que sí que es importante reconocerlo. La modernalización de los servicios ecosistémicos o el uso el concepto de servicios ecosistémicos viene desde la economía ambiental, y básicamente es categorizar aquellas funciones y servicios para aprovechamiento humano, desconociendo todos estos ciclos biogeoquímicos de la biosfera. Entonces, ojo con, en este caso, o sea, ¿no? de replicar. Hay estas dos visiones, ¿no? Pero a nivel de, por eso yo decía, más política y más sociedad civil. Ya hay movimientos sobre el decrecimiento, que no simplemente es básicamente, ¿no? O sea, volver a las tabernas, sino es plantear esta transición, ¿no? a las energías renovables de forma social y justa y planificada. ¿Sí? O sea, porque ya no podemos seguir repitiendo de que sí, más crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, ya tenemos un planeta lleno en términos de población, tenemos unos picos de los recursos de los combustibles fósiles, también además tenemos picos de muchos minerales raros y por tanto el reto, o sea, creo que hay que debatir las cosas con toda la integralidad que implican los retos, ¿no? Y plantear redistribuciones, plantear si es posible tener los modelos de vida, de bienestar ¿no? del norte global, y si no es así, esos trade-offs, los trade-offs entre cuáles serían, ¿no? Hacia dónde vamos, a quién beneficia, quién pierde, y cómo podríamos tomar esas decisiones, que no son tecnocráticas, que no tienen que ver en este caso con más ciencia, y que eso implica un debate societal real. Creo que con eso respondería a mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Paulina, por favor. Bueno, un poco con la pregunta acerca de la normativa ambiental de biodiversidad. Sé que hay una estrategia nacional de biodiversidad, sin embargo, como todo, ¿no? Justamente hemos hablado hoy de todos estos temas de economía circular, de economía ecológica, y todo está relacionado a estos límites planetarios. Entonces, obviamente, estos temas de biodiversidad también requieren mucha inversión.
Y este también es la visión, ¿no? Estos son temas a muy largo plazo y estamos acostumbrados en nuestro sistema económico lineal a tomar el corto plazo, lo que más rápido nos dé dinero, lo que sea la utilidad económica, ¿no? Entonces, lastimosamente, si no hay una inversión y un trabajo sostenido, especialmente con respecto al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, si no es un trabajo sostenido y a largo plazo, es muy complejo colocar estos temas de soluciones, por ejemplo, en temas de servicios ecosistémicos, temas de biodiversidad. Entonces, creo que ahí tenemos que un poco repensar este tema de cómo concebimos planes a largo plazo. En temas de productos agrícolas, de tecnología y calidad, bueno, creo que lo más importante a nivel industrial siempre es hacer una caracterización de los residuos que deja esa industria, ¿no? Especialmente dentro de la bioeconomía, porque si son residuos orgánicos, eso es lo que más se genera en realidad en temas industrial y domiciliario en el Ecuador. Entonces creo que siempre hacer una caracterización de estos residuos es importante, entender que tengo como residuo en la industria. Luego está el tema de la academia, cómo la investigación puede ayudarnos a entender qué oportunidades están detrás de estos recursos. Y aquí también viene un tema de inversión, temas de colocar, se habla mucho ahorita de una ley de economía circular, inclusiva. Sin embargo, claro, no se está pensando también en qué incentivos se le puede dar a la industria para empezar a utilizar estos residuos dentro de la bioeconomía, ¿no? Chile, por ejemplo, está apostando a programas de inversión en economía circular. Entonces, un poco es pensar también en qué incentivo tienen las industrias para utilizar estos residuos. Y bueno, también está el tema de la simbiosis industrial, ¿no? Cómo mis residuos pueden ser utilizados como nutriente hacia tal vez una industria que esté muy cercana, cómo interactúo, cómo intercambio estos residuos. Esa también es otra parte, otra oportunidad. Y la otra también está en generar mercados. Una vez que tenemos investigación, que entendemos qué oportunidades hay en un residuo determinado, es también generar este mercado de quién lo puede comprar, quién lo puede obtener, crear toda esta logística en temas de este residuo específico, ¿no? Un poco en la parte agrícola que me preguntaban. Y bueno, un poco la pregunta del sistema de salud realmente me dejó pensando un poco qué oportunidades hay ahí. Pero yo sí creo que en este tema post-COVID nos hemos dado cuenta también en la generación, por ejemplo, de plásticos de un solo uso, que ha aumentado también en este último tiempo, ¿no? Nos deja pensando un poco cómo estamos utilizando nuestros materiales. Entonces, creo nuevamente que es importante utilizar materiales reutilizables. Creo que es un momento también para apostarle a sistemas regenerativos, a materiales que nos ayuden a regenerar. Ya no pensar más en el tema de, bueno, vamos a contaminar menos, sino en cómo podemos regenerar los sistemas, ¿no? Entonces creo que es el momento también para invertir en el desarrollo de nuevos materiales y ahí también justamente está la academia y la investigación para entender de dónde pueden salir. Ahora ahí también el reto es el tema de costos, ¿no? Lamentablemente, como nos decía Sara, el tema también de que nuestra economía está muy ligada a combustibles fósiles, lo que hace que, por ejemplo, el plástico sea tan barato, ¿no? Y eso hace también que este desarrollo de otros materiales sea más complejo. Pero creo que ahí está la apuesta en investigar y en generar mercados, especialmente en nuestros contextos. Y con respecto a la salud, yo creo que si es que le apostamos también a entender estos servicios ecosistémicos, a un desarrollo de una economía relacionada a esto, podemos hablar también de salud preventiva, porque también nos hemos dado cuenta que con este tema del COVID la gente también está ahorita en la naturaleza, está saliendo mucho más a montañas, a bosques. Entonces creo que también un poco darle valor a eso es lo importante y eso nos lleva también a prevenir muchas enfermedades. Entonces también está muy ligado al sistema de salud, ¿no? Es un poco lo que estaba pensando ahorita en temas de economía circular inclusive y también de esta economía ecológica. Eso sería. Muchas gracias. Lina, y nuevamente un agradecimiento a todas y todos quienes nos han acompañado en esta primera jornada de la Semana Internacional de la Economía en el tema bioeconomía y economía circular. La misión de la universidad es buscar la verdad y fomentar y promover la dignidad humana, ¿verdad? Y en ese sentido buscar alternativas
económicas, sociales, ambientales, para una nueva normalidad que sigue siendo un elemento vacío al que hay que darle contenidos y unos contenidos distintos que nos permitan justamente sostener la vida. Y mañana continuamos en esta serie de seminarios a partir de las 9 de la mañana. Los enlaces para el registro los tienen en el chat de la sesión de Zoom. Les esperamos mañana. Una buena noche y nuevamente gracias Tarcisio, Sara y Paulina, y gracias también a todo el equipo que ha estado en la organización de estos foros. Una buena noche a todas y todos. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno.